Bisturí. ¿Gasas? Va a ser un poco largo, ¿eh? Pero es que el capítulo no, pero el título de la nada al todo o cómo crear algo desde cero y liar la parda. Estás bien arriba, ¿eh? Sí, pero lo dice todo a lo mejor, ¿eh? A ver. Recordaros, Alina Dixit, al grano con el invitado. Con nosotros, la voz, no la Kids, sino la voz de la primera temporada, ¿os acordáis? Sí. Doctora Mireia Aranza, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, esto impone muchísimo. ¿Cómo hemos cambiado, Mireia? Muchísimo. Es 5 años. Quinta temporada. Sí. Y cuando empezamos, lo comentábamos antes, Alfonso, a lo que habéis montado aquí, creo que lo que habéis liado parda sois vosotros. Fíjate que contextualizando el tema, empezamos en nuestras casas, sin conocernos, sin vernos, un programa de internet gratuito sin pagar. ¿Te acuerdas? Que le dijimos a Secot, por favor, un poco, tal, no sé qué, y le sacamos 50 eurillos para pagar el programa. Y aquí estamos, ¿eh? No digo nada. Claro, es cierto que es muy impactante para Mireia, porque Mireia, Un montón. como de lo que vamos a hablar hoy, estuvo en el germen del proyecto Entre Traumas de Secot de la mano de Luis Ramos. Por eso tiene que volver, tenía que estar. Claro, pero para hablar de algo así, porque Mireia no la vamos a tener desde la visión radiofónica, que también, bueno, ya lo habéis visto, ya hemos hecho la tertulia, nada más empezar, porque ayudó a crear con ese ovario y ese espermatozoide lo que es Entre Traumas ahora, ella con Vicente, con Marta. ¿El qué? Qué va, Dios. ¿Qué ha pasado? El feto, dice. Es un ovario y un espermatozoide Caray. para fecundar. ¿Es así o no? seguimos. Es mío científico, seguimos. Sí. Mireia participó en eso, no digo que os estáis liando mucho, Seguimos, ¿eh? seguimos. Pero hoy vamos a hablar con ella de lo mismo en otra vertiente, sobre todo mirada, que es... Mira, dinos tú a qué te dedicas, que da un poco de miedo. No da miedo. ¿no? Sí que da, sí. Bueno, yo ahora mismo estoy haciendo patología séptica. Da Que miedo. es, bueno, nadie quiere hacerla, Por eso da miedo. nadie le gusta, Por eso da miedo. pero lo bueno es que a los que nos gusta, pues bueno, somos unicornios. Lo cual da más miedo todavía. Pero nos dices, dinos el hospital, ¿no? Es que Sí. de verdad falta Lina, clarísimamente. ¿Vamos a hacer propaganda? Sí. No, Venga. pero es propaganda, Lo que tú todo quieras. donde tu actividad laboral la haces. Estoy en el Hospital Moisés Broggi. Es un Ujú. hospital comarcal, bueno, ¿Venido a más? venido a más, Ah. pegadito a Barcelona, y un servicio de trauma muy grande, con 50 juntos, así con mucho volumen asistencial, por lo tanto, pues era necesario hacer una unidad. Claro, cuanto más volumen, ¿no? Más Sí. complicaciones. Más complicaciones. Vamos a tirar la historia un poquito atrás, que a Mireia la conocéis, insisto, radiofónicamente desde hace 5 años, pero Mireia se forma en el hospital, esto a Leina le encantaría, haciendo un poco de remember del invitado. Sí, remember. Mireia se forma en el Hospital del Vallebrón, ¿cierto, Mireia? Y se la ficha, de aquella época de fichajes potentes, en el hospital, bueno, es verdad, hablo de mi casa, en Moisés Broggi, viene con 3 compañeras a dar un salto de calidad a nuestro centro y ahí empieza haciendo rodilla. Rodilla. Bueno, había necesidad. Exacto. Bueno, se operan 600 rodillas al año, pues había necesidad de fichar gente para... Claro. Lo que pasa es que llegas allí y alucinas, ¿no?, con el volumen de fracturas de ortopedia de prótesis y el manejo de los pacientes sépticos. Y ella te empieza a picar la curiosidad. Exacto, ¿y por qué te gustó? O sea, ¿qué es lo que viste en no sé, te daban pena los pacientes que estaban? No, es un poco el contraste, ¿no? Venía de un sitio donde me habían formado muy bien en séptico, un sitio donde hay una unidad, La unidad de sépticos de Vallebrón es una referencia nacional e internacional. casa madre casi, ¿no?, de los sépticos. Y te encuentras de allí, España, ¿no? Que acostumbrada, ¿no? Uno se acostumbra a lo que ve, a actuar de una cierta manera, a unos ciertos conocimientos, una manera de trabajar. estabas bien informada, claro. Y empiezas a ver pues que faltan cosas, ¿no? Y que a lo mejor hay un tipo de enfermo que no se termina de llevar de forma óptima. Cuando son enfermos, además, que consumen muchos recursos, que están muchos días ingresados, que requieren muchas cirugías y que, sin embargo, nadie se quiere hacer cargo de ellos. Pero Mireia, esos pacientes habitualmente no tienen una etiqueta. Porque que yo sepa, los pacientes sépticos como tal, cuando tienes una unidad de patología séptica, que llegaremos a eso, ahí se encasillan. Cajón desastre. Exacto. Ay, Exacto, pero en muchísimos hospitales que eso no existe, están escondidos, Mireia. Bueno, es que esa es la segunda fase, digamos. La primera es el choque de, ostras, este paciente lleva 30 días ingresado y no tomamos decisiones. No digo si buenas o si malas, pero simplemente no se toman. Está ahí. No se toman.
Se comenta, se piden pruebas una detrás de otra, pero no Bueno, pone nada, ¿no? Porque muchas veces no quieres reconocer que se te ha infectado. Entonces estás dando vueltas y vueltas. Pero ese es el paciente, digamos, que la alarma. Pero luego viene lo otro, que es lo que hay, bueno, no escondido, sino simplemente no diagnosticado y que está frío en su casa. Debajo de la alfombra. Pero ya te dije, Mireia, que íbamos a hacer un capítulo un poco diferente. Y no solo queremos desde la vertiente clínica, sino desde la vertiente personal, no personal de Mireia Lanza como persona, sino, es que lo ha dicho Eva nada más empezar, no hace un momento. ¿Por qué nos cuesta aceptar que un paciente está infectado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De entrada, si no estás acostumbrados a verlos y a manejarlos, es difícil detectarlos, pero luego hay un vínculo emocional. Eso nos pasa a todos. Los egos. Y el cirujano de sépticos también. El cirujano de sépticos opera, también tiene complicaciones, pero no es lo mismo que un compañero que no tiene nada que ver ni contigo ni con el paciente te diga, ostras, esto está mal, ¿no? Bueno, la herida está un poco, hemos intentado esto, lo otro, llevamos 20 días. Pues esto está mal. Pero es muy fácil desde fuera, no hay vínculo. Entonces, por eso creo que es necesario, no es porque uno sepa más o menos, sino que es simplemente que está desvinculado de la relación médico-paciente. Pero no quieres tú con la experiencia, tú te tienes que relacionar, y luego nos lo cuentas, con muchísimos profesionales que, como decía Eva, tenemos cosas que no nos van bien y que no queremos aceptarlas porque no es más fácil intentar hacernos entender a nosotros que no es un fracaso que un paciente se infecte, porque quizá no lo queremos enseñar, no lo queremos aceptar porque creemos que es un fracaso como cirujanos. Creo que no es un fracaso como cirujanos, una infección. Y sabemos que no, es una cuestión de probabilidades. Bueno, también hay problemas de indicaciones, hay factores de riesgo, la indicación. Sigue, entra, mire hasta el fondo. Entre traumas para entrar hasta el fondo. Entra hasta el fondo, ¿a qué te refieres? Bueno, indicaciones mal hechas que luego cuando van mal tiras para atrás y dices, ostras, nunca se tenía todo operado este paciente, que es muy fácil decirlo luego, ¿no? Sí, para una indicaciones inherentes a... En la posterior. O sea, por ejemplo, ponme un ejemplo. Un ejemplo, prótesis de rodilla. Sí. Duele. O sea, ya operado, ¿eh? O sea, Ya operado. Sí. Prótesis de rodilla dolorosa, que es, bueno, un clásico, ¿no? Sí, y lo dejas ahí y dices, y cada año viene la revisión, le duele y no te apetece. Cuando miras historias, no cuando miras historias, insisto, para atrás, ¿no? Miras antecedentes, ¿qué ha pasado con este paciente? Prótesis dolorosa, solución cirugía. Bueno, o no. No siempre la solución es una cirugía y muchas veces ves que esa cirugía quizás no estaba bien indicada. O sea, no tocaba operarlo de primaria. No, estoy hablando como cirugía primaria. Incluso no tocaba de cirugía primaria. Bueno. O sea, tú ya te refieres a que no tocaba ni hacer la revisión. Perdón, que me he perdido, ¿eh? O sea, ni la revisión. Claro, la revisión, está hablando de la revisión. Ya tienes el problema, la solución que tú crees es operar. Y, por ejemplo, cambiarle el poli cuando lleva 3 años con el dolor. Bueno, eso es otro tema. No, quiero decir, hacer como cirugías, ¿no? Sí. O sea, más indicada sería hacer una. Pero quieras que no, ahí hay un defecto técnico de decisión, pero al menos hay un diagnóstico. Sí, ¿no? que ya habla de... Al menos hay una sospecha de que hay una infección. Luego ni siquiera sospechada. Vale. Al menos. Sí. Pero se ven muchos pacientes con muchas cirugías de intentar arreglar cosas. Pero ese muchas veces sin un motivo. Ese perfil de traumatólogo, Mireia, ¿cuál es el que te encuentras que te dice, no, pero si estaba infectado, yo lo cambio y punto? O sea, no hay protocolos, o sea, no quiere aceptar que hay protocolos de funcionamiento, me refiero. O sea, tenemos para mí un perfil que es el que no quiere aceptar que un paciente se le ha complicado porque no aceptamos la complicación como parte de nuestro trabajo. Pero esto es lo más frecuente, ¿eh? La primera parte, pero es muy trabajable. Es muy trabajable dejando de señalar. O sea, un paciente infectado no es un mal cirujano, es porque entran tantas cosas en llegar hasta una infección, pero por eso digo que ese desde vuestra bondad, porque al final estáis muy arriba en la cúspide del conocimiento, muy arriba. Bueno, porque todo el mundo. No. Estáis muy arriba porque veis todos nuestros... Tú estás muy arriba, Alfonso, tú. No. Mira, estás muy arriba. En la mano, Alfonso. Vosotros vais a resolver complicaciones infecciosas, que son aquello que, insisto, no queremos ver. Con lo cual, para mí, vosotros desde esa visión de no dioses, que ningún traumatólogo debería ser Dios, pero desde esa visión de, tengo toda la mirada de lo que ocurre, sois los primeros que podéis ayudar a que de una puñetera vez entendamos que si un paciente saca pus, no es que el cirujano lo haya hecho mal. Pues saca pus o no, es que es esa rodilla dolorosa que no echa pus, que no tiene fístula. Porque estamos hablando de sospechar, que echará pus a lo mejor dentro de 5 años, pero esa rodilla deberíamos haberla tratado antes. O sea, fíjate. Esa es la segunda parte, que es el cirujano que no quiere atenerse a protocolos porque quizá no los hay. Está aflojándose y antes de que haga un desastre, ¿sabes? Ahí tendría que entrar Mireia con su equipo y decir, equipo que ahora hablaremos, si tuvieras que montar una unidad,
con quién tienes que... Exacto, cuéntanos tu historia, Mireia. Estás en CSI y allí no existía en ese momento unidades sépticos, a pesar de la N brutal de cirugías que se hacían, y te vas a Manresa. Sí, me ofrecen pues empezar a trabajar con pacientes sépticos. ¿Se montó una unidad? No tan así, pero al menos sí que organizarlo. Organizar. Ordenar. Cuenta, ¿qué es lo que nos interesa? Claro, hombre, yo porque... ¿No? Llegas allí, hay mucho volumen de sépticos, mucho más de donde venía, y necesitarán a alguien, pues eso, que tomara decisiones. Ya no es ni siquiera opera tú o solucionalo tú, no, es, bueno, hay esto, diagnóstico que tenemos que hacer. Solo esa era mi misión. Y dentro de eso no era una unidad como tal, sí que había mucho contacto con infectólogos, con laboratorios. ¿Con quién contarías? Había un comité. Necesitas unos buenos micros, ¿no? Microbiólogos. Necesitas, para empezar, a compañeros de trauma. Alguien que te... Uno donde derribarse a llorar por las tardes. Exacto, tío, donde apoyarte la cabeza En la para unidad llorar. que había en Manresa, el gran problema es que a nivel de trauma estaba sola. Luego, obviamente, pides ayuda a los compañeros porque al final un quirófano de estos uno solo no tira, pero es que comprar un partner in crime. Luego, el siguiente partner in crime, el infectólogo o infectóloga, pero no cualquiera. Internista, claro. No cualquiera. Si ya el trauma que le gusta a los sépticos es un unicornio, por no decir un friki, es un unicornio, el infectólogo que le mola la osteoarticular, ¿Cómo le llamas? es un unicornio también. También unidos. ¿Vale? Entonces, infectólogos en general, en muchos hospitales, son internistas que han conseguido de alguna manera dedicarse a las infecciones, pero normalmente, infecciones de todo, ¿no? O son interconsultores de muchos servicios. A lo sumo, a lo mejor, diferencian entre servicios quirúrgicos y médicos. Sí, ya no. pero Depende del centro, pero ni siquiera eso. Sí, ni siquiera. Te pueden tratar una tuberculosis, te pueden tratar una meningitis y la infección de la prótesis de rodilla. Sí, que es algo totalmente distinto, un cuerpo extraño, con lo cual tiene que estar un poquito más especial. Bueno, no tiene nada que ver, igual que operar un pie o una columna, ¿no? Entonces, ese es el segundo partner in crime. O sea, consigues alianzas, micro, Necesitas. compi, Y además, no es un tema de que cada uno se mira al enfermo y haga su trabajo. Es un tema de que... Todos juntos. Todos juntos. Ole, ole. Quizás físicamente no, pero espiritualmente seguro. O por WhatsApp. Y lo conseguiste. Claro, porque... Y en Manresa lo conseguiste. En Manresa esa estructura estaba. Muy bien. Estaba. Y luego, pues... ¿Qué más partners necesitabas? Laboratorio. Laboratorio. Y nuevamente, con microbiología, pues también una persona que esté motivada. Que en general lo están, ¿eh? Y aquí quizás no hace tanta falta que sea solo de... No, pero al final tienes que tener un contacto solo para preguntar, oye, ¿qué técnica vas a hacer aquí? ¿Qué estamos sospechando aquí? Necesito esto, bueno, solo tengo 1 mililitro de líquido, por favor, apura, haz milagros con esto porque es muy importante. Bueno, todo ese tipo de matices, sí, pues también necesitas ese... ¿Te ayudan ellos, la parte no quirúrgica, la parte médica, te ayuda en la decisión del tema del desbridamiento, las muestras que tienes que mandar, cómo mantenerlas? O sea, todo ese proceso que yo creo que es la parte más desconocida del traumatólogo, ¿te ayudan en todo ese proceso? Yo creo que eso lo tiene que liderar el traumatólogo. Vale. Seguro. Una indicación quirúrgica, trauma. Ahora, que infectólogos te puedan recomendar una cosa o la otra, pero al final la indicación quirúrgica la hacen los cirujanos. No. Sí, es que muchas veces yo creo que a veces... Y el protocolo de toma de muestras, cómo tienes que hacerlo, obviamente se puede pactar, puedes pedir ayuda, pero ¿quién lo va a hacer? Claro, a veces te presionan un poco y este paciente está mal, opéralo, y tú retienes un poco, o al revés, ¿no? Te dicen, no estaba operado. Sí, pues voy a dar matices a esto. Por ejemplo, oye, ¿me va a aguantar este paciente después de 5 semanas que tengo mi quirófano con mi equipo? ¿Esto va a aguantar o no va a aguantar? Ahí sí. Claro que no estoy escéptico. Claro. Te pueden dar ayuda. Y radiólogos, medicina nuclear, todo eso. O sea, es que al final es mucha gente que se necesita, es mucho recurso, ¿eh? Claro, no tienes que formar ese equipo. Tú vas rascando y obviamente de cada parte del hospital, porque enfermería es otro melón, claro. otro melón, no solo enfermería de planta, enfermería de consultas, enfermería de quirófano. Tú vas rascando y de cada departamento, pues lo ideal sería tener un unicornio allí. Y esto a día de hoy, Mireia, lo tienes en el CSI en este momento. Hombre, tengo mucho. Creo que está bien montado, sin embargo, todavía falta. Por ejemplo, la parte anestesia. Por ejemplo. Que vas a tener que invitar a algún anestesista. Sí, tengo pensado. Sí. Yo no sé en vuestros hospitales, pero faltan anestesistas, van hasta arriba, bueno, como para encima
tú le vengas porque tú vas con problemas. Bueno, pues lo ideal sería que el anestesista fuera del equipo de sépticos, igual que el de Prieto-Villo sea troncular Aunque total. únicamente una persona de referencia a la que tú puedes Sí, sí, decir, sí. "Mira, tengo este enfermo, es sí. complejo, es tal, le voy a pegar un viaje fuerte, necesito optimizar. Claro, porque fuerte es que viene Mireia a quirófano. ¿Prepara todas las cajas de esterilización o no? No, bueno, el full equip lo llamamos. No, claro, esos quirófanos tienen que ser, o sea, la trauma, o sea, saca todas las cajas, los escoplos de no sé qué cemento hasta allá, hasta aquí. Pero incluso, O sea, aunque tiene que sea una esos- cirugía no tan un desviamiento de una fascitis necrotizante, un acceso de partes blandas, que, pero eso también lo hacéis. que el paciente esté, nosotros sí. Nosotros Bueno, pero asumimos- como eso es más inmediato, o sea, con es verdad, depende de la idiosincrasia de cada la sitio. guardia, tal, por eso resolverlo, porque eso sí que una cosa mucho más aguda se puede resolver, lo puede resolver cualquier. El tema es, pues eso, las cosas ya más crónicas. Yo pensaba que, o sea, también, o sea, vosotros asumís. Todo lo que sea infección osteoarticular, Sí. a priori, aunque se opere en la guardia, porque al final tiene un acceso en la mano, pero si necesidad y ya está, ¿eh? No necesitas un cirujano de séptico. Claro. Así que el manejo del paciente, el seguimiento, esa comunicación con infectólogos y demás, corre a nuestro cargo. Uf, entonces es que eso suma mucho, ¿eh? Es mucho volumen. Bueno, Más Por de lo que eso, pensaba. la unidad es saber que tiene que existir este poco de... decidimos que si queremos hacer un manejo integral de la patología séptica, pues bueno, esto es como todas las especialidades que tiene su patología que nos gusta, ¿no? A ver, yo prefiero el recambio séptico de cadera al paciente con el pie diabético podrido. Sí, sí. Puesto. Claro. Me consta, Lo que hay, me consta que no le gusta. el pista de rodilla tiene que bregar con el dolor femoropacelar. Sí, sí. Los cirujanos de pie tenéis que bregar con el neuroanademor. Sí. Y el quitarle esa parte al traumatólogo general que todos debemos saber drenar un absceso, ¿eso es bueno para el servicio? Sí, porque la es que- reducción de la sí. estancia de estos pacientes, O sea, Es con esto tal. conseguís que... claro, porque al final es el acceso que, yo qué sé, lo desbrida en una guardia, incluso lo desbrida al residente. Sí. ¿no? Vale, ¿quién sigue este enfermo en la planta? Bueno, sí, Ya, lo sigue el que lo ha operado. Bueno, Diabético le ponemos endovenoso, lo mandamos pasa consulta, mando a casa sin tratamiento, que esto ha pasado. pasa. Como parece que la vida está bien, Un antibiótico que luego no es el adecuado, nadie llama al paciente, luego te viene complicado. No, Sí. bueno, O entonces sea, que es todo, todo. Sí, sí. Claro, esos son más urgentes que la prótesis que lleva... bueno, al final esto la mayoría Y eso se que quedan en guardias, pero sí que la hospitalización la asumimos nosotras. Y Vale. sí. Mire, ya Eva Alfonso, que tenemos que acabar. Solo quiero. Ostras, es que... Sí. Sí, Eva, sí. Pero es. Podemos Por- estar... Sí, estaríamos horas, pero tenemos dos preguntas muy rápidas, o sea, dos preguntas con respuestas muy rápidas. Una más o menos lo has insinuado ya, pero ¿por qué te metes en esto, Mireia? Con lo A mí ya fácil. le gustaba. Bueno, son pacientes... Yo ya era un unicornio, a mí no me miré, ¿sabes? Yo ya... Son pacientes, claro, son digo que la mayoría, pues, bueno, tienen vidas muy trabajadas y son pobrecillos. Muchos son gente maltratada por la vida. Al final, Alfonso, Eh, esto con nosotros entre traumas, o sea, rarita es. Somos cada uno en y nuestro- luego, a ver, la reconstrucción es cirugía muy chula. Muy chula. Muy guay. Y acaba con un canto al universo, un sueño. Un sueño. Un sueño desde tu posición profesional, evidentemente. Desde la personal, pues seguro que el Barça lo gane todo, ya lo sabéis, pero Sí. desde la visión... ¿Podemos cortar esto? No lo vamos a cortar. No sabéis que si me pongo en el micro generaré anticuerpos. ¿Anticuerpos? No. Lo ideal el- es que todo el proceso diagnóstico, todas las decisiones, que no fuera persona dependiente, que esto funcionara Wow. una rueda. Es Wow. Para que sistemático. todo el equipo estuviera engranado para que, dependiendo, ¿no? Que no sea la doctora Piñeiro, la doctora Lalanza, que tengan que estar allí para decir esto tal. ¿no? ¿Y los resis votan con vosotros? Sí. Claro, es que si no, se queda una parte... Pasa que, bueno, como es una cosa relativamente nueva, es una rotación un poco... Pero bueno, sí. Cuando los que mandan el dinerillo hagan números, ficharán a muchas Mireillas para montar muchas unidades de sépticos. Eso está clarísimo. Clarísimo. Si hubiera más Mireillas, claro. Exacto. Bueno, a ver los hay unicornios en todos lados. Eva, Alfonso, hay que cerrar el capítulo. Hoy presta Alfonso para cerrarlo, qué sí, bien. cierro yo, que Venga. porque es que- Mireia. Hombre, esto estaría de Sí, Alfonso. Bueno, lo podría cerrar Mireia, lo que seguro que no se acuerda de tu frase. Exacto. Alfonso, cara de pánico, Esto, compañeros, cuando lo montemos, hay que poner la cara que ha puesto Mireia tiene que cerrar ella. Pero que es que además tengo que cerrar yo porque es que si os habéis fijado, y voy a reiterarme en este asunto, Alex, Mireia y Eva, mi frase sirve para todo. Hoy estamos hablando de infecciones.
de cómo montar una unidad. Y es que a veces, para seguir y no infectarse, hay que empezar de nuevo. Esto ha sido... Entre traumas.